Le damos la bienvenida a nuestro nuevo programa de ¿Quién era quién soy? El día de hoy tenemos un invitado desde muy lejos. ¿De dónde es? Desde México. México, desde México. Les Así presento es. al señor y amigo Freddy. ¿Cómo está Freddy? Muy bien, David. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa de Quién era quién soy. Me siento privilegiado de estar aquí. Bueno, esa es tu cámara. Si quieres puedes mandarle un saludo a tu esposa. Por supuesto que le mando saludos a mi esposa Carla Yesenia, a mi hijito Freddy Emanuel, que me están viendo desde la ciudad de San Luis, Río Colorado, en Sonora, México. Bueno, un saludo allá a todo México y a toda la gente que nos esté mirando en la transmisión después. Por supuesto. Bueno, el programa se llama De quién era quién soy, así que vamos a conversar un poquito cómo fue tu proceso, Claro. cómo fue haber conocido de Dios y Sí. mucho antes de eso, saber Claro, cómo fue todo. Claro que sí, le vamos a meter candela y picante a esta plática. Vale. Freddy, y bueno, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo fue que tu infancia, en qué momento tú tomaste la decisión de decir, realmente lo que necesitaba era de Cristo? ¿Cómo Ok. fue todo? Para empezar, yo soy de la Ciudad de México. A nosotros los de la Ciudad de México, de la capital, nos dicen chilangos, así que soy un chilango. Chilano. Y nací en una familia con creencias cristianas, pero pues pasa que a veces cuando en un hogar se profesan ciertos valores, cierta, eh, cierto gusto, inclinación por buscar a Dios, a veces no se vive como tal. Además que en México es muy fuerte la religión católica. ¿Ustedes eran Exactamente. católicos? Sí, Sí. mi familia por parte de mi mamá, porque aquí tengo que comentar algo. Mi mamá es mexicana, pero mi papá es guatemalteco. Ah, ok. Entonces, ellos se conocieron porque mi mamá estaba en un coro de la iglesia cristiana presbiteriana. Viajaron a Guatemala y después, se conocieron ahí en Guatemala en una de las iglesias a las que fueron. Así que creo que desde ahí mi destino estaba ya, Relacionado con pues la iglesia. sellado, sí. Y entonces mis papás se casaron muy jóvenes, entonces esa situación a la postre pues generó yo creo que una serie de inconvenientes de que a pesar de que iban a la iglesia, porque nosotros éramos niños, pues no tenían la revelación o el conocimiento como se le tiene ahora. Y entonces era un hogar donde pues habían problemas, había violencia, habían mucho tipo de cosas. No era un hogar malo, tampoco quiero decir eso. Sin embargo, carecíamos de muchas cosas y sobre todo había mucha pobreza en mi hogar. Así que yo imaginarme en ese tiempo, en ese momento, viajar a las naciones, pues no era parte de lo que yo imaginaba. Yo lo que quería era tener comida, tener las cosas básicas. Incluso la semana pasada estuve compartiendo en la ciudad de Phoenix, Arizona, que cuando mis padres podían comprar esa caja de cereales, de cornflakes, que se le dice en Sí, Estados sí. Unidos, era un lujo. Y me acuerdo que cuando yo me servía el plato y el cereal rebalsaba un poquito lo que era pues la punta del plato, mi mamá siempre me llamaba la atención, me decía, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te sirves de más? Siendo que faltan tus hermanos, o somos 4 hermanos. Eras asegurado. Y entonces, sí, entonces había mucha limitación, mucha escasez. Pero ahora sí que se cumple la palabra cuando dice que instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se aparte de él. Porque con los años fui creciendo, pero cada vez que yo hacía algo malo, siempre tenía en mente, esto, ¿será que le va a agradar a Dios? No, yo creo que Dios se va a enojar con esto. Hasta que fue en el año de 1992 donde yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Y fue en la ciudad de Guatemala, así ¿Y que cómo fue ese encuentro? fue en una escuela bíblica de vacaciones. Nosotros llegamos con mi papá a la ciudad de Guatemala y mi papá me llevó a ese curso de escuela bíblica de vacaciones que se hace, no sé si aquí en Chile, pero allá en Centroamérica, en México y en Estados Unidos, cuando hay periodo de vacaciones entre un ciclo escolar al otro. Entonces, las iglesias, la mayoría hacen la escuela bíblica de vacaciones, que Como es una Camp Rock. semana. ¿Mande? Es como Camp Rock. Para los que Pues ven Disney. más o menos. Entonces, ahí en esa escuela bíblica de vacaciones, yo me acuerdo que me impactaban las historias de la maestra que nos daba acerca de las historias bíblicas. Y en el último día, la maestra nos dijo y nos preguntó, ¿cuántos quieren
permitirle a Jesús entrar en sus corazones. Y yo fui uno de varios que hizo esa ¿Y qué edad promesa. tenías? Yo tenía 11 años, Ah, eras pequeño. era pequeño. Y pasaron los años, como mis padres después se divorciaron, yo me fui con mi papá y estuvimos viviendo en el sur de México, en Chiapas, en una ciudad que se llama Tapachula, que es frontera con Guatemala. Entonces ahí durante unos años me alejé del Señor, siendo jovencito, pero me alejé del Señor y en el año de 1995 un día yo venía del trabajo, mi primer trabajo fue de ayudante o de cobrador de microbús. Ya. Allá en México le decimos chalanes, o sea, el que cobra el pasaje y que ayuda a las personas con sus cosas y el que grita el destino del Ah, okey. carro, o sea, eso hacía yo, mi primer trabajo. Entonces, cuando yo regresé a casa, se subió un predicador y empezó a predicar y prácticamente esa palabra que él compartió fue toda para mí. Básicamente era el Señor diciéndome, regresa nuevamente a mí, que yo tengo algo para ti especial. Y quedé tan marcado que al siguiente domingo empecé a ir a la iglesia y desde 1995 a la fecha, pues servimos a Dios. No más que desde el año 2008 le servimos ya de tiempo completo en la faceta en la cual hoy fluimos y ¿Y vivimos. qué fue lo que te llevó a alejarte de la iglesia? Porque me dices que se separaron tus padres, te Se fuiste al separaron. sur, pero ¿fue porque no tenía una iglesia cerca o tu mente estaba ya en quería ir a otras cosas? Sí, bueno, aparte de que como no tenía mamá, mi mamá, pues, no tenía la La figura figura materna. materna, no íbamos a la iglesia. Mi papá en ese tiempo se tiró al alcoholismo, a pesar de que él fue cristiano, incluso estudió en el instituto bíblico, se alejó del Señor. Entonces, se alejó él del Señor, yo me alejé también del Señor y en el ambiente del trabajo del que te conté que tuve, pues era muy tóxico ese ambiente, así que me jaló el ambiente. Entonces, gracias a Dios no caí ni en las drogas, ni en el alcohol, y tampoco en el sexo desenfrenado, porque ya, muchos compañeros, de repente venían y no llegaban a trabajar porque se enfermaban de sífilis, de gonorrea, de enfermedades venéreas, y por lo menos 2 que yo conocí que eran de mi misma edad, se murieron de SIDA. O sea, un ambiente completamente tóxico. Gracias a Dios no terminé ahí, sino que por eso es de que ese mensaje que predicó este hermano, que lo bendiga a Dios a donde quiera que él esté, porque fue usado por Dios, o sea, me abrió los ojos. Si hubiera seguido en ese ambiente, yo no estuviera aquí. Es más, no sé si estuviera vivo. Claro. Así que el Señor me atrajo con sus lazos de amor y bueno, me di cuenta que era mejor estar en el Señor que estar en el mundo. ¿Y ahí conociste de Dios y tú sentiste que algo cambió en ti o simplemente se restauró? No, no, se restauró y Dios empezó a trabajar en mí. Además de que yo en esos años llegó a mi vida un cassette de un grupo de rock cristiano llamado Vox Day. No sé si aquí lo Mm, escucharon. Tú al eres menos más yo no, jovencito, quizá pero los de mi generación, yo tengo ya 43 años. Soy un chavorruco, le decimos en México. O sea, chavo que es joven, ruco. Entonces es un viejo que se resiste a dejar de ser jovencito, okey, okey. básicamente. Entonces los de mi generación, que somos la generación X, sabrán que Vox Day cantaba esa canción de Quítate la máscara y más éxitos que se los recomiendo. Que escuchen si a ustedes les gusta el rock alternativo. Entonces yo escuché esa música y fue eh, de, Dios usó a esta banda para impactar mi vida, que me empezó a gustar su música, que entonces entré a la alabanza. Y entonces empecé a tocar, a aprender a tocar batería. Y entonces empecé a servir en el grupo de alabanza de la Iglesia Bautista ahí en Tapachula. Y por eso es de que les digo que desde el año de 1995 sirvo al Señor, porque así como ahora sirvo al Señor en las conferencias, en las predicaciones en iglesias, lo hice desde el año 95 en la alabanza, sirviendo, y bueno, ahí empezó el cambio que ¿Y en Dios qué hizo. momento comenzaste a decir: "¿Sabes qué? Voy a empezar a viajar"? No lo planeé, pero siempre me ha gustado viajar. Me acuerdo que viajábamos mucho porque como mi papá era de Guatemala, viajábamos a Guatemala, Ciudad de México, y me gustaba eso. Pero nunca me imaginé que Dios me pudiera llevar mucho más lejos o a destinos que jamás en mi vida hubiera imaginado.
Entonces, todo comenzó que en el 2008 yo tuve un problema muy personal y, y fue que el Señor me llama al ministerio ahí, tras eso. O sea, yo nunca me imaginaba esa situación. Y ese quiebre que produjo en ti de que cambiaras tu forma de vivir, ¿qué fue lo que ocurrió? La razón fue una relación tóxica que yo tuve con una muchacha, con una joven, y la ruptura y todo lo que pasó, que en otro video, no en otra entrevista, tal vez lo contaré a detalle, pero fue tan impactante y tan doloroso que seguramente muchos se identifican porque han tenido seguramente relaciones que los marcaron, los dañaron. Y sabes que cuando hay una separación, la otra persona se lleva algo de ti y esa persona se llevó algo de mí y yo me quedé con cosas también de esa persona. Así que yo estaba destrozado moralmente, emocionalmente, y en ese momento Dios otra vez al rescate que me llama al ministerio de tiempo completo. Yo no entendía cómo, pero él me habló acerca de algo. Me dijo, yo te llamo para que me sirvas y porque yo le ponía el pretexto a Dios de que no tenía la calidad moral para servirle al Señor. Entonces él me dijo, yo no te llamo por tu calidad moral, te llamo por mi misericordia. Y eso me tocó. Y entonces el Señor me dio la visión del ministerio que tengo hoy, que es contribuir a construir familias sanas en el mundo. Y yo no lo entendía, en el mundo. O sea, no solo local. Por supuesto que hemos hecho trabajo local en México y en los lugares donde hemos tenido nuestra residencia. Pero cuando el Señor me hablaba en ese momento de el mundo, yo no entendía qué era el mundo, sino poco a poco lo fui descubriendo. Y Él me puso, hablando de Dios, me puso una señal de que la señal de que Él me había llamado era de que Él me iba a abrir puertas que yo no iba a tener necesidad de tocar. Y cada puerta que Él me abriera, yo tenía que entrar en esa puerta. Es decir, que desde hace ya casi 17 años que esto ocurrió, yo no le digo no cuando me dicen, hermano, ¿puede venir a compartirnos? ¿Puede venir a predicar? Muchas veces me pagan los viáticos, pero la mayoría de veces yo pago mis gastos, yo hago trabajos y yo financio mis propios viajes para no ser carga a los ministerios. Entonces, yo voy a donde me digan. Ujú. O sea, cuando me dijeron de venir aquí a la entrevista, por supuesto. Amén. No me voy a cerrar nunca, jamás, porque ese es la señal de que me dio el Señor para para hacerme ver que Él era el que me llamaba, no mi mente, no mis ganas de salir, porque ¿quién no tiene ganas de salir y recorrer el mundo? Creo que todos, pero de la manera en que Dios me ha llevado a mí en lo personal, pues yo creo que solo Dios, porque yo creo que ningún trabajo que yo hubiera tenido me hubiera llevado a tantos lugares a los cuales yo he ido por la gracia y la bendición de Dios. Además que en el contexto que tú viajas no de vacaciones, sino que viajas a trabajar en teoría Claro, en estas cosas. claro. Y tú cuando eras más pequeño, ¿en qué te proyectabas? Yo quería yo quería hacer varias cosas. Según primero yo quería ser futbolista, ¿Ya? pero cuando me ganó la edad, ya hasta mi mismo papá me desanimó, me dice: "A los 13 años ya deberías de haber, si eres bueno, te habría visto ya un visor y te hubiera llevado a algún equipo", pero ya no, Te dice, daba o ánimo. sea, no, esos ánimos. O sea, entonces caí en la realidad y yo, quería ser abogado, entonces estudié para abogado, pero no terminé mi carrera profesional por malas decisiones y parte de esa decisión de no estudiar fue por la situación que conté que viví con esta otra persona. Entonces, me proyectaba con eso, sin embargo, antes de que el Señor me llamara al ministerio, yo tenía mi propio negocio de textiles. Yo compraba y vendía artículos que son para la ropa, para las prendas. Se le llama en México habilitaciones, que son como los adornos. A eso me dedicaba y me iba súper bien, muy bien. Así que antes de que el Señor me llamara al ministerio, yo decía: "Yo me voy a convertir en un empresario exitoso". Iba para allá hasta que el Señor dijo: "No es eso, es lo otro". Y ahora tengo que decir que no me va mal con lo que hago. El Señor me ha sostenido. Hay momentos donde sí estamos, contando las monedas para que nos alcance. Ahora con mi hijo, que me daba miedo tener familia,
porque sentía que no iba a ser eh, lo suficientemente bueno para sostener un hogar, pero Dios me ha ayudado y mi hijo nunca se ha quedado sin pañales, sin su leche y Ya sin nos su comida. saltamos del Freddy que Sí, era perdón. soltero al Freddy que ya es casado. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue bonito. Yo durante 11 años, mi querido David, estuve orando por mi esposa. 11 años. De hecho, muchos de Chile conocen que yo quería casarme con una chilena. Entonces, pero no fue así. Dios no lo permitió así. Que si no estuviera aquí en Chile. Sin embargo, Dios me dio a mi esposa cuando yo fui a Guatemala en el 2017. Di una conferencia en un evento de jóvenes y ahí la conocí, a mi esposa Carla Yesenia, sirviendo al Señor. Y cuando la empecé a tratar más, me di cuenta que tenía un buen corazón, que, que era algo que iba a ser de mucha bendición y me iba a servir a mí. Ayer le decía a mis amigos donde me estoy hospedando hoy, que yo pensaba cuando era soltero y no la conocía a ella, que yo era buena onda. Pero cuando la conocí, cuando me casé con ella, me di cuenta que no era tan buena onda, porque mi esposa tiene un tan buen corazón. Y lo digo, no porque sea mi esposa, sino para solamente dejarla en bien. Por supuesto que yo hablo bien de ella, ¿no? Pero ella no puede ver un niño en la calle o un anciano en situación de calle, porque cuando empezamos el matrimonio y me decía, oye, ¿cuánto dinero tienes? Y yo le decía, ¿pero para qué? Que quiero comprarle algo de comer a este señor o quiero dejarle esto a los niños. Y a veces, soy honesto y sincero, me molestaba eso, porque a veces nosotros andábamos muy justos económicamente y pues decir, bueno, voy a comprar una hamburguesa, unos tacos o algo para alguien que no conozco, no era lo que me hacía sentir El bien. que ella fuera cristiana igual fue Por supuesto, más fácil para ti, no, porque por igual supuesto. me imagino que conseguir novia era igual una decisión difícil, sobre todo de que te dedicas a hacer diferentes congresos en diferentes lugares. Sí. Entonces iba a ser muy complicado encontrar a alguien que se adapte a ti. Sí, y además porque, bueno, además del tema personal, nunca fui una persona, aunque soy mexicano, soy algo medio raro, soy particular, Un híbrido. un híbrido, porque yo puedo hablar ante la gente, no me da pena, no me dan miedo los micrófonos. Las multitudes no causan un nervio en mí o un temor como el pánico escénico que algunos tienen, Ok. sino que más bien a mí por la situación de mis padres, el divorcio y la lejanía que tuve con mi mamá, crecí con una inseguridad con las mujeres. Entonces a mí me gustaba una mujer, una muchacha, y me daba miedo hablarle. O sea, me temblaban las piernas. ¿En qué sentido te da O sea, miedo? me daba ¿Solo miedo que hablarle? me rechazara. Ah, ok. Entonces me daba pena. Entonces yo vivía con ese temor. Cuando yo le lograba decir, hola, ¿cómo estás? O sea, ya había sobrepasado varios niveles. O sea, me sobreponía a mí mismo. Era una batalla. Entonces, para decirle a alguien, oye, me gustas, ¿quieres ser mi novia? Porque ahí en México la gente son directos, somos directos. Aquí Ok. yo me di cuenta en Chile que la cultura no es tan así. Entonces, yo decía, no, para otros es muy fácil esto del cortejo y todo, pero para mí es súper complicado. Pero ya cuando llegué a tener una edad considerable, dije, no, ya necesito una esposa. Y le contaba a un hermano que fue así, me gustó y un día en un viaje le invité allá en Guatemala, le invité a desayunar y le dije, mira, yo estoy orando por una esposa y tú me gustas. De ahí Déjala. me salió todo. Le dije, mira, tú me gustas y y yo no estoy jugando, no quiero un noviazgo para probar a ver si funciona o no. No, no, no. Yo sé que va a funcionar a menos de que tú Pero tú quieras. estabas viviendo en México. Y yo estaba viviendo en México. ¿Ya? Entonces, obviamente, después hablamos el tema de la residencia, cómo le íbamos a hacer. Y hasta que ella dijo estas palabras y ella me está viendo. Ella dijo, vaya, está bien. Así hablan los chapines. Los guatemaltecos les dicen chapines. Vaya, está bien. Y desde entonces, empezamos a ser buenos amigos. Esa fue la base. Claro. Tan buenos amigos, nos contábamos de todo. Y poco a poco fue iniciando esto que cuando decidimos casarnos, pues pasaron 9 meses. Wow, Y en fue 9 meses, rápido. rápido, ¿por qué? Porque yo ya tenía para este entonces más de 35 años. Entonces, ya a esa edad yo ya sabía lo que Ya estás quería pedido. y ella, pues, es más chica que yo por 11 años casi. Entonces, ella ya había orado por un esposo, ella también es una mujer seria
y todo. Entonces, Dios hizo todo. Por supuesto, cada uno hizo la parte que le correspondía y soy feliz, soy bendecido. Y me contabas que tienen un hijito o niña. Tengo un hijo, Un se hijo, llama Freddy Emanuel. mira. Es una historia media triste, media, melancólica, porque mi hijo se llama Freddy, no por mí, sino por mi papá, que falleció en el 2020 por el COVID. Entonces, Mm, el 24 de julio es el cumpleaños de mi esposa y en ese momento, en el año 2020, ella empezaba a tener los síntomas de embarazo. Entonces me dijo, regálame de cumpleaños el que yo me haga una prueba de sangre para saber si estoy embarazada. Fuimos y sí, estaba embarazada, tenía 5 semanas, pero había una zozobra, un sentimiento encontrado, porque aunque había alegría de que sabíamos que venía nuestro primer hijo, mi papá ya estaba enfermo de COVID. Él, de hecho, fue empeorando después de su cumpleaños. Él cumplía años el 19 de julio. Y entonces, para esa fecha del 24, él ya estaba mal, no podía ni siquiera verbalizar palabras, solo balbuceaba porque no podía respirar. y por tu mente pasaba de que no iba a alcanzar a Sí, no, conocerlo. entonces cuando me acuerdo que cuando nos enteramos y teníamos la prueba del laboratorio de positivo embarazo, entonces le hablé a mi familia porque mi papá se volvió a casar y tuvo una segunda esposa y tuvo 3 hijos más, mis hermanos. Entonces yo les dije a mis hermanos, pónganme a mi papá en altavoz, porque yo tenía ese miedo de que se fuera o que o sentía que si le decía se iba a motivar como para que, pues, se Más fuerza y todo. sobrepusiera a la enfermedad. Entonces, me acuerdo que yo le decía: "Papá, vas a ser abuelo, tienes que echarle ganas, este, vas a tener un hijo un nieto". Y, y a las 4 de la mañana del 25 de julio del día siguiente, mi papá falleció. Entonces, fue un dolor en mi corazón. Y entonces, cuando nos dijeron a los 3 4 meses del primer ultrasonido, o el del segundo, no recuerdo, nos dijeron que mi hijo era varón. Entonces, yo le pregunté a mi esposa si Claro, podíamos ponerle Freddy a mi hijo, a nuestro hijo por más el bien, abuelo. en honor a su abuelo que no lo pudo conocer, y mi esposa accedió. Y entonces, como en México se estila poner 2 nombres, dijimos, y en Guatemala también, entonces dijimos, bueno, Freddy, pero no Julio Freddy, como mi papá se llama Julio Freddy, yo, igual que mi papá Julio Freddy, yo le dije, no, solo Freddy. Entonces vamos a buscar otro nombre y pusimos el nombre de Manuel. Él tiene ya 3 años, va a cumplir en febrero del otro, si Dios nos permite la vida y se la permite él, 4 años. Qué lindo. Sí. Y para ti, a ver, en estos momentos, ¿cómo ha sido llevar la vida de casado? Pues te cambia absolutamente todo, ¿no? Pero ha sido una bendición. Hemos tenido nuestras batallas como Claro. todos los matrimonios que me digan, no, yo no he tenido batallas, es un show, entonces es una mentira, ¿no? Todos tenemos batallas, pero yo he creído, por lo que enseño y por lo que he creído que la Biblia habla, que el matrimonio perfecto no existe, pero sí un matrimonio estable y bendecido sí existe. ¿Y cuál es este matrimonio? El matrimonio que cuando vienen las pruebas, las luchas, se sobrepone agarrados de la mano del Señor. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Cuando nació mi hijo fue una situación bastante difícil porque mi hijo estuvo un mes en la incubadora en terapia intensiva. La historia es corta, breve, la voy a contar en un minuto. Yo estaba en Estados Unidos y fui a ministrar, a servir, y cuando ya estaba de regreso, iba a ver a mi esposa en México, pero ella previamente se fue a Guatemala unos meses para estar con su familia, pero quedamos que iba a dar a luz en México para que mi hijo fuera mexicano. Así que, estando ahí en México y yo a una semana de llegar a Ciudad de México, mi esposa va a un chequeo médico de rutina y cuando es eso, los médicos se dan cuenta que mi esposa tenía preeclampsia y que además mi hijo no estaba respirando en el vientre. Le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia y yo estaba a punto de predicar en la ciudad de Phoenix, Arizona. Mi mamá me dice, regrésate en cuanto puedas, vente para Ciudad de México. Y me voy a Ciudad de México, estamos hablando de febrero del 2021. Y yo creo que fue en el avión de la ciudad de Mexicali a Ciudad de México donde me contagié del COVID, porque cuando llegué al hospital para ir a ver a mi esposa, me hicieron el test de COVID y salí positivo. Pero gracias a Dios fui, ¿cómo se dice? Asintomático. Asintomático. No tenía síntomas, pero no podía estar cerca de la gente. Así que
Me aislaron en un cuarto en la casa de mi mamá, mi esposa en el cuarto de mi mamá aparte, recuperándose de la cesárea, y mi hijito en terapia intensiva. Y fue un tiempo difícil donde nosotros no teníamos, ninguno de los tres teníamos el control de la situación, solo Dios. Y solo Dios nos sacó. Y ante todas las situaciones que hemos vivido adversas, Dios nos ha sacado y sin duda el Señor nos sacará. Y como dice ese Salmo 23:1, Jehová es mi pastor Nada me y nada me faltará. faltará. Y nosotros nos aferramos a esa promesa. Wow, qué loco. Oye, pero cuando estabas ahí en la clínica, ¿cuántos meses tenía tu hijo? Él nació prematuro, a los ¿Sí? 8 meses. Ah, a los 8 A meses. los 8 meses. Ok. Y Por eso estuvo entonces, un mes después un en la mes incubadora. en la incubadora, en terapia intensiva, respiraba con respirador artificial, Sí, oxígeno de una máquina, y cuando nos lo dieron de alta, el requisito era que lleváramos nuestro tanque de oxígeno para que en cuanto él lo necesitara, lo conectáramos. Pero gracias a Dios, el tanque de oxígeno nomás lo llevamos a pasear porque de ahí nunca más lo volvió a utilizar y él es un niño qué bueno. muy sano, muy fuerte, pero yo lo conocí un mes después de que él nació. Un mes eterno. Sí, bastante. ¿Y actualmente te dedicas a hacer charlas de... ¿En qué oriente? Bueno, ¿A qué te dedicas? nosotros nos dedicamos al ministerio 100%, pero doy enseñanzas y conferencias sobre la familia. Ese es mi Tu target, ese es fuerte. mi enfoque, lo que el Señor nos dio. Y entonces todo lo que tiene que ver con las familias y el tema de promover principios y valores bíblicos, a eso nos dedicamos. Eso es lo que hacemos y lo hacemos tanto en las iglesias como fuera de las iglesias. Últimamente he estado más en iglesias, pero años anteriores iba a escuelas, a empresas privadas y públicas, a eventos particulares donde me decían, hermano, venga a darnos una charla. El gobierno de un estado que se llama Nayarit, allá en México, me contrató para darles charlas motivacionales a el cuerpo de personas, todas las personas que trabajaban en el área de Sedesol, que es la secretaría que me contrató, para toda la gente, porque había problemas, o sea, no se llevaban bien, estaban como perros y gatos. Y como la directora de esa secretaría en el estado de Nayarit, que estado es un equivalente a provincia aquí, era cristiana y me escuchó predicar, me contrató, dijo, Mm, nomás que lo voy a meter como un conferencista. No, claro, no lo voy a meter porque allá está el tema de que pues el un Estado estado y la laico. iglesia, ajá, la cuestión laica, entonces no hay problema. Así que lo mismo que hablo en las iglesias, lo hablo Camuflado. sí. De hecho, estuve en Puerto Montt en la Universidad de San Sebastián. ¿Ya? La primera vez que vine en el 2014, hace 10 años estuve en la Universidad de San Sebastián compartiendo una conferencia. Así que voy a todos lados, así como el Señor me dijo, o sea, las puertas que yo te abra, vas a tener que entrar. ¿Y esas conferencias van más enfocadas como en una batalla cultural? Sí, se puede decir, el título técnico para las empresas sería una charla de recursos humanos, una charla de motivación. Algunos satanizan esto, no, es que esto es vendehumo, pero la verdad es que los seres humanos necesitamos motivación. ¿Y qué mejor motivación que lo que tú hables sea basado en la Biblia? O sea, yo creo que la palabra de Dios es poderosa para no solamente motivarte, sino para transformar tu vida. Aquello que uno no puede transformar, la palabra de Dios es tan poderosa para poder transformar eso con lo que todos luchamos. Freddy, si alguno quisiera escuchar alguna de tus conferencias, ¿las tienes grabadas o son No todas de tengo forma física? física, tengo mi canal de YouTube y mi Facebook que están como Ponle Valor a tu Vida con Freddy González. Últimamente no he subido contenido, pero hay contenido que ya subí en el pasado, pero prometo, de verdad, subir de ahora en adelante más contenido, donde ahí hay un poco de lo que hago, pero tengo fragmentos de conferencias, pero si alguien quisiera darnos el privilegio de poder invitarnos, nada más contáctenme a Bueno, esta es su esta. cámara. Si Sí, quieres, puedes hacer la invitación. sí, sí, solo vayan a Ponle Valor a tu Vida con Freddy González en Facebook o en YouTube. Me escriben un mensaje de texto por interno o personal o ahí por el chat
y yo todos los contesto. A veces me tardo en contestar porque hago otras cosas, pero siempre contesto todos los mensajes. Y usted me dice, hermano, venga a La Serena, voy. Además que ni conozco La Serena. Que venga a Torres del Paine, voy a Con Torres gusto. del Paine con todo gusto. Venga a Cancún, por supuesto, porque ¿quién le va a decir no a Cancún? Pero si me dicen, hermano, venga a esta aldea donde pues no hay ni siquiera cómo llegar, solo caminando, también voy, porque yo no me cierro. Yo creo que toda oportunidad de poder compartir lo que Dios nos ha dado es una extraordinaria oportunidad para ir. ¿Y en qué momento te diste cuenta que eso era como lo que te querías dedicar? Porque Decir como, por ejemplo, a esta área me conviene más dedicarme. desde la preparatoria, que en México la preparatoria es una instancia previa a la universidad. Es como el bachillerato, no sé, tipo bachelor, que le dicen en Estados Unidos, no sé aquí cómo sea, pero ¿Me es, qué le dicen igual? sí, ok. Entonces, ahí en la preparatoria, cuando los profesores nos decían, tú, en un equipo van a exponer de este tema, me daba cuenta que cuando yo hablaba y exponía el tema, me gustaba y no me daba miedo. Mientras todos mis compañeros echaban la bolita, ¿quién va a exponer ante el maestro y los alumnos o los compañeros? Todos echaban la bolita y les decía yo. Y de repente ya me fui haciendo de la fama, que yo era el mero gallo para eso. Y entonces todos querían que yo estuviera en su equipo porque Dios puso en mí un talento innato de comunicación. O sea, yo, no me da miedo hablar en público y por supuesto que hemos tratado de mejorar con el tiempo, pero traigo eso de comunicar. Soy un comunicólogo de, se puede decir, de nacimiento, porque desde niño hablaba y hablaba. Y entonces ahí me di cuenta que tenía un talento de parte de Dios que lo podía usar. Así que cuando las primeras veces que me daban para predicar, me di cuenta que Dios me había dado ese talento, pero que lo tenía que pulir con enseñanzas, estudiando, viendo a otros. Y todavía sigo preparándome porque creo que nunca uno va a terminar de El tema estudiar. en específico del que tú hablas, ¿cuál es? Es la familia. La familia. ¿Y ese no te atrayó conflicto? En un inicio Porque, sí, porque igual el progresismo como que habla lo contrario a lo que lo habla la Biblia contrario. respecto a la familia. Claro. Pero fíjate que en mi experiencia no he tenido tanta resistencia como otros, como este Agustín Laje, por ejemplo, Sí, que en pues, Argentina. él es un crack, está en otro nivel, yo reconozco que él está en otro nivel. Entonces, en ese nivel en el que está, pues como todos lo ven, tienen más proyección, o sea, más Pero gente tú lo igual ve. toca el tema del feminismo. A veces, fíjate que Sí, pero no profundo, porque, por ejemplo, a los lugares donde voy es la mayor parte iglesias, pero lo he tocado. Y lo he tocado, pero hasta eso, gracias a Dios, yo creo que ha sido el Señor la gracia que Dios me ha dado, pero también tiene que ver la forma en cómo tú lo dices, lo porque en comunicas. comunicación no es tan importante lo que dices, sino cómo lo dices. Así que yo creo que Dios me ha dado esa gracia para decir algo a veces incómodo, que la gente diga: "Ah, caray, sí es cierto, o sea, tiene razón", pero no es que yo tenga razón, sino que yo estoy compartiendo una verdad que es bíblica. Entonces, fíjate que no he tenido tanto problema. Vamos a ver ahora en estos tiempos donde ya es más recalcitrante el tema del feminismo, de de la comunidad LGBT y todo eso, son temas que se tienen que hablar y yo creo que Es que motivo es un tabú es un en tabú y muchas congregaciones y que lo peor es que hay no un estudio, sino que algo que está inculcado en el cerebro sí, de muchos cristianos que en vez de buscar las respuestas en la Biblia, las buscan afuera. sí, Entonces, cuando escuchan algo bíblico, les genera un choque claro. y, y hace de que no quieran recibir palabra de Dios. Ahora, como tú me dices, es la forma en cómo se dice y no lo que uno dice en realidad. Pero debe ser chocante para muchos los temas Por supuesto. que toca, sobre todo si son respecto a la familia y temas que son muy actuales en estos momentos. Sí, por supuesto. Y ahora a veces, aunque tú tengas la gracia y la manera o el tacto para decir las cosas, siempre hay temas que van a incomodar porque la verdad, decimos en México, la verdad no peca, pero incomoda.
porque la Biblia dice que la verdad te hará libre. Es decir, que mientras no sepas la verdad, eres esclavo de una mentira. Claro. Entonces, hay que hablar la verdad y yo invito a los predicadores que me estén escuchando, a los que no son predicadores, pero que sienten ese deseo de predicar, que hablen de temas que otros tal vez no quieren tocar, pero siempre guiados por el Espíritu Santo, siempre guiados por la palabra, porque es necesario que esta generación y que en este tiempo se predique la palabra, aunque la gente no la quiera escuchar, para que cuando el Señor venga, la gente no diga, es que no me hablaron. Más bien, sí te hablaron, pero tú te cerraste, y eso es Claro. otro Y tema. no es con el afán de ofender, sino de entregar Claro, claridad y herramientas. nosotros en amor compartimos esto porque queremos que la gente sea libre del pecado, porque la Biblia habla que el pecado, pues la recompensa del pecado, la paga del pecado es muerte. Sí. O sea, tanto los vicios, ciertas formas o líneas de pensamiento te van a llevar a que tengas una vida miserable. Así Bueno, es. pastor, ya hizo la invitación. Quienes quieran escucharlo pueden ver sus redes sociales. Si Sí, quisieran invitarlo a su congregación, también ahí va a estar su abiertos número. a su congregación o a cualquier evento. Así que les damos las gracias, gracias por escuchar. Esperamos que puedan ver el siguiente video. Muchas bendiciones. Gracias, David. Bendiciones.